Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación de esta serie que estamos teniendo desde la Fundación Civismo. Hoy contamos con Bea Fanjul. Bienvenida, Bea. Hola. Bea es diputada del Partido Popular en el Congreso y será inminente, o ya es público, pero creo que se formaliza en enero, será la nueva presidenta de las nuevas generaciones del Partido Popular. Y venimos un poco a hablar de esto, del papel de los jóvenes en política, quizá especialmente en tu partido, pero a lo mejor puedes dar alguna pincelada más general de la vida política en España y del rol que están jugando pues los jóvenes. No sé si quieres hacer algún comentario inicial que también pues, encuadre un poco la conversación. Bueno, yo creo que mi generación, esta generación, va a ser la que decide el futuro de España y la que en las próximas elecciones generales determine quién va a ser el presidente del gobierno. Por lo tanto, es crucial y es muy importante tener claro cuál es el objetivo y la línea de trabajo que vamos a, digamos, a liderar, ¿no? para las nuevas generaciones. Yo observo en muchos ámbitos de la vida, no solo de nuestro país, sino en general, quizá especialmente en Occidente, de que hay muchas líneas de falla, muchas fracturas. Se habla de fracturas sociales, a lo mejor en cuanto a la pobreza, a la riqueza, a la desigualdad. Una de ellas, sin lugar a dudas, es una brecha intergeneracional, que observamos en general y quizá también en política. En general, por ejemplo, insisto, no sé si tú coincides con el análisis, ahora comentamos, por ejemplo, en cuestión de trabajo. Según las últimas estadísticas, 1 de cada 2 jóvenes españoles no tiene empleo. Eso es un factor diferencial con respecto a otras generaciones, aunque también está subiendo el paro, ¿no? Pero, por ejemplo, esto nos impide a los de nuestra generación, porque somos de la misma quinta, o nos dificulta mucho, pues, por ejemplo, llevar a cabo nuestros planes de vida. Es decir, sin un trabajo es verdaderamente complicado pues comprar una vivienda, formar una familia. Entonces es un poco un punto de partida para otras muchas cosas, ¿no? Llevar a cabo nuestro plan de vida. También lo observamos en todo lo que se refiere al estado de bienestar. Estas generaciones que vienen o que venimos aportamos netamente al sistema, mientras que otras generaciones que aportaron en su día, me refiero especialmente quizá a los jubilados, son beneficiarios netos, en tiempo presente hablo, ¿no?, del estado de bienestar. Entonces se crean toda una serie de tensiones, esa lucha, ¿no?, entre nuestra generación y otras, que yo creo que no ayudan mucho a construir. De hecho, en muchos aspectos somos los jóvenes los que tendríamos que estar manifestándonos en las puertas del Congreso y no los pensionistas, ¿no?, porque son nuestras pensiones las que están en juego. Y quizá en política observamos también esa brecha. Gente que llega, gente que siempre ha llegado, porque el que haya políticos jóvenes, quizá a día de hoy hay más políticos más jóvenes, pero siempre ha habido políticos jóvenes y políticos más mayores. Y no sé, la verdad, tú desde dentro a lo mejor nos puedes decir si se os mira por encima del hombro, si solamente se os valora en cuanto al idealismo que traéis con vosotros, o realmente también traéis con vosotros formación, dotes de liderazgo. Si a su vez vosotros miráis por encima del hombro a otros, ¿no?, porque no están puestos con las nuevas generaciones, porque tienen un modo de hacer las cosas obsoleto a vuestro juicio. No sé, ¿cuáles son estas tensiones? Bueno, me has tocado varios temas, ¿no? Para empezar, lo primero que te diría que necesita un joven es una oportunidad. Solo una oportunidad de poder emprender una vida laboral, que eso le va a permitir el día de mañana poder emanciparse, tener su vivienda, crear una familia. Y cuando nosotros hablamos de oportunidades, frente a lo que reclama tanto la izquierda, ¿no?, que es la paga del Estado o un Estado más paternalista. Nosotros lo nuestro es súper básico, simplemente que nos dé la oportunidad de poder crecer y de emprender nuestro propio camino. Cuando me hablas de jóvenes en política, nosotros con nuestro presidente, con Pablo Casado, tuvimos la oportunidad de entrar 4 como diputados. Tenemos a Diego Gago, que es el actual presidente de Nuevas Generaciones, tenemos a José Ángel Villalón, que es alcalde también, de Villalón, José Ángel Alonso, y Eduardo Carazo, y luego estoy yo. Bueno, es una muestra de que el Partido Popular cree en los jóvenes. Y en el Senado también tenemos senadores jóvenes, como está Rodrigo Mediavilla, puede estar Javi. O sea, el Partido Popular se abrió a darle la oportunidad o la voz de que los jóvenes pudiésemos hacer política, porque hay que entender algo que es muy básico y que me vas a dar la razón. La gente joven entendemos nuestra vida
de una manera muy distinta a que lo puede hacer una persona más adulta, porque vivimos en otra realidad, porque nuestros problemas son distintos, porque nuestra manera de comunicar es distinta, porque nuestras preocupaciones, nuestra manera de concebir nuestros derechos y nuestras obligaciones es distinta. Y yo creo que actualmente lo que se ha hecho es, para empezar, criminalizar a los jóvenes. Y lo he visto a lo largo de estos meses con el tema de la pandemia, que básicamente nosotros éramos culpables de la propagación los díscolos, por las fiestas, ¿no? O sea, somos un blanco fácil. Te doy toda la razón cuando dices que los jóvenes deberíamos ser los que alzásemos la voz y llevásemos la voz cantante para decir hasta aquí, ¿no? O basta ya, por ejemplo, con lo que pasó recientemente y con lo que sigue pasando con lo de la ley CELA, o sea, que nos afecta directamente a nosotros. Está bien que los padres también se quejen y se pongan enfrente, pero no nos olvidemos que es nuestra educación, que somos nosotros, que nosotros somos los que tenemos que poner el pie en pared y decidir qué es lo que queremos, ¿no? Aparte, como cualquier familia, ¿no? O padre que por cariño y por digamos que coherencia y un sentimiento de protección quiera plantar cara. En el Congreso yo con mis compañeros, o por lo menos con mis compañeros del Partido Popular, jamás los he visto mirar por encima del hombro a nadie. Yo he tenido, digamos que, experiencias personales un poco desagradables, y no ha sido con compañeros del Partido Popular, ha sido con la ministra, con Irene Montero, una persona que se le llena la boca dando lecciones a todos de feminismo y de igualdad y de cómo tratar a las mujeres y de las problemáticas que surgen a raíz del sexo, y luego a la hora de la verdad, la que te trata con poco respeto y te mira por encima del hombro es ella, ¿no? Entonces, como mi experiencia personal, te diré que dentro del Partido Popular no, es más todo lo contrario. A mí se me dio la oportunidad de encabezar una lista en un territorio que tradicionalmente el que lideraba ese proyecto era una persona con muchísima experiencia, con muchísimo bagaje, y digamos que era pues un agradecimiento a toda su labor, ¿no? Sino que decidió, en este caso Pablo Casado, arriesgar, dejarme las manos libres para emprender un proyecto distinto, evidentemente cohesionado con las líneas del PP vasco, pero con ese golpe fresco y actualizado de una generación que puede pensar distinto en momentos puntuales. Es una apuesta que ha demostrado ser un éxito, y en una tierra donde dices que se entregaba, ¿no?, esa cabeza de lista a gente como pago por sus servicios o recompensa, ¿no?, pero que a su vez también era, creo, el poner a grandes figuras a liderar vuestro partido allí, porque aquello es territorio comanche, claro. y cada vez más. Y cada vez más, o sea, no estaría nada fácil. Siempre se ponía a los mejores. Estar en el Congreso de los Diputados es hablar de política en mayúsculas, como están en el Parlamento Vasco. Entonces, siempre eran personas con muchísimo bagaje que habían tocado prácticamente casi todas las instituciones, con lo cual era muy difícil que les pillaras en algún renuncio, o muy difícil que se les escapara pues cualquier estrategia nacionalista en tapadillo, ¿no? Claro, pero en ese sentido es a lo que me refería, ¿no?, que no solo era un premio, sino, como dices tú, también una gran responsabilidad. Algunos de los temas que has tocado, dentro de, por ejemplo, has mencionado la ley CELA. Claro, uno de los problemas quizá de las personas de nuestra generación, que ni son estudiantes, ni en su mayoría, ¿no?, por lo general son padres de familia, a los que ven afectado, ¿no?, en este caso la educación de sus hijos de forma directa e inmediata. Quizá carecemos de esa visión, los jóvenes, porque ya no es que sea un problema de nuestros padres, o un problema de hermanos pequeños, o de sobrinos, o un problema de otras generaciones, sino que va a ser nuestro problema. Es que los jóvenes tendemos a ver las cosas como muy lejanas. Efectivamente. O sea, es como una partida de ajedrez. En vez de ser capaz de anticipar 3-4 movimientos, o sea, los jóvenes, por términos generales, lo que decimos, si no me afecta en el bolsillo ahora mismo, no me preocupo. Pero es casi peor, porque hay a veces que las cosas se pueden parar con una previsión. Así es. Y si lo dejas, la bola se va engordando.
Entonces, sí que es verdad que es algo que he hecho en falta de la juventud, que luego además somos muy atrevidos, muy arriesgados y muy echados por delante para muchas cosas, pero muchas veces no somos conscientes de las consecuencias reales del no actuar en el momento. No pensamos en el largo plazo, y en este consejo hay que tomarte la palabra como consumada ajedrecista que eres, me parece, o sea que sí, no, coincido plenamente. Nos carecemos de esa visión, de lo contrario, como decía antes, estaríamos llamando a las puertas del Congreso con más frecuencia, ¿no? Y quizá pues ejerciendo esa presión que otras generaciones, otros colectivos, aunque deteste el término, realizan ante nuestros representantes políticos. Luego hablabas de que los partidos o concretamente tu partido, aunque yo creo que es un fenómeno pues que también se observa en otras formaciones políticas, están dando responsabilidad y, por supuesto, voz a jóvenes para que lideren pues, proyectos. O lideren pues, listas electorales, lideren nuevas generaciones, etc. Sin embargo, has hablado solamente en clave de comunicación, ¿no? Como los jóvenes pensamos y nos expresamos y tenemos unas inquietudes y unas sensibilidades distintas a otras generaciones, cosa que ha sucedido siempre, quizá ahora con mayor intensidad porque las cosas cambian más rápidamente que en otros momentos de nuestra historia reciente, pues utilizamos a gente con la que se pueden sentir identificados esos jóvenes y los utilizamos o no, hacemos uso de ellos para ese ejercicio de comunicación. La pregunta ¿es sencillamente un ejercicio de comunicación o realmente hay peso y poso? Es decir, la gente joven sencillamente es una campaña de marketing por parte de los partidos políticos o traen consigo otras cuestiones, dotes de liderazgo, conocimiento técnico, es decir, la juventud es incompatible con una trayectoria profesional dilatada, sí, es incompatible, pero con un conocimiento técnico sobre materias como, yo qué sé, sanidad, educación, fiscalidad, economía en general, son cuestiones incompatibles, realmente no son necesarias, sino que la virtud de un buen político es tener esas dotes de liderazgo y rodearse de un buen equipo que tenga esos conocimientos técnicos, partiendo de la base de que no podemos saberlo todo de todo. No, a ver, vamos a ver, a los jóvenes no se les puede utilizar solo como una fachada. Yo no conozco lo que hacen otros partidos políticos con los jóvenes porque es que ni siquiera tienen ningún tipo de repercusión. Yo creo que, siendo honestos, el foco de los jóvenes está en el Partido Popular. Es que además siempre lo dicen y además que es un hecho, ¿no? Que Nuevas Generaciones es la organización político-juvenil más grande de toda España. Pero yo quiero ir más allá. O sea, yo no quiero llamarlo una organización político-juvenil de centro-derecha, ¿no? Sino un activismo político-juvenil. Porque estarás de acuerdo conmigo que un joven de izquierdas o de derechas tiene los mismos problemas. O sea, al final la problemática es la misma. Lo que cambia es la manera de encarar esos problemas. Unos piden paguita del papá Estado y otros piden una oportunidad. Y habrás visto mi juego de manos, uno con la izquierda y otro con la derecha. El matiz es importante. Al pertenecer a esta organización y que yo ahora mismo tengo el privilegio de poder ir tocando uno a uno a muchísimas personas de diferentes sitios de España, diferentes provincias, ayuntamientos, municipios, autonomías, te das cuenta del gran talento que hay. Nosotros desde Nuevas Generaciones, la anterior Dirección Nacional, tenía un programa talento. Programa talento que en cada provincia se cogía a los mejores. Y no sabes qué currículos. O sea, que le dan 1000 vueltas incluso a personas con amplias experiencias. Lo que creo es que no todo el mundo tiene el mismo ritmo ni lleva la misma velocidad. Con lo cual tienes a personas muy formadas que van muy rápido y tienes a personas también muy formadas pero que van más lento. Con lo cual ahí hay una pequeña diferencia. Yo he visto gente de Nuevas Generaciones que sabe más que cualquier cargo público. ¿Por qué? Porque tiene esas inquietudes y le gusta leer mucho, le gusta formarse, se preocupa, tiene iniciativa, tiene ideas y al final lo que depende es de uno mismo. Los jóvenes no solo son los que se ponen detrás de una pancarta, que eso es un clásico de la izquierda, el politizar el dolor y gestionar las emociones,
que lo han hecho siempre. Y esa es la política de pancarta. La gente que está en el centro derecha es otro estilo. O sea, yo no te voy a entrar en la discusión de si están más formados o no, pero la manera que tienen de encarar las cosas es, uno, lo primero que hacen es interesarse qué es lo que pasa. Conocer, pues hacerse un mapa conceptual de, bueno, cómo está España. De ahí, hacer una especie de DAFO, analizarlo y luego tratar de generar unas soluciones. Ni te imaginas la de gente de nuevas generaciones o joven que me ha planteado propuestas, ideas, porque le interesa un tema, independientemente que esté unido a una generación joven, ¿no? Sino, oye, es que yo quiero que en esto nos tenemos que meter, yo te doy una propuesta de tal, y eso es lo que nos diferencia a nosotros del resto. La imagen que nos quieran poner los demás es cosa suya. Y hay muchos partidos políticos que tienen la culpa de eso, de la política de pancarta en la que se utiliza a la gente joven. Sí, tiene un cierto atractivo porque la experiencia dice que en determinadas ocasiones, en ocasiones muy importantes, ha funcionado. Entonces puede resultar tentador para las formaciones para utilizar de esta manera esa política de pancarta que mencionas. Acabo de mencionar que hay... Bueno, acabo de lanzar la pregunta, ¿no?, de si es incompatible o compatible, pues, tener una corta trayectoria profesional y tener esos conocimientos sobre la materia, es decir, edad y conocimiento. Por supuesto, es perfectamente compatible ser un dinosaurio en sentido positivo por su longevidad en política y ser un absoluto mendrugo sobre cuestiones técnicas. O sea, la trayectoria tampoco da el conocimiento técnico. O sea, que en ese sentido no se salvan ni unos ni otros, ni los mayores o longevos por ser mayores y longevos, ni los jóvenes por ser jóvenes. Es una variable independiente, podríamos decir, por lo que dices tú de la velocidad. Hay gente joven que en muy pocos años de trayectoria ha llegado a niveles a los que no llega. Claro, porque sabe aprovecharlos y porque tiene esa inquietud. Pero yo tampoco me gusta entrar en generalidades, ¿no? O sea, hay gente que ha pasado por la empresa privada, yo he pasado por la empresa privada, pero hay gente que ha pasado por la empresa privada y que lo único que ha hecho ha sido cuadrar un activo con un pasivo. Entonces, ¿cuál es esa línea de crecimiento intelectual o profesional que puedes llegar a tener? O sea, hay trabajos y trabajos. Luego hay que ser consciente de cuáles son las circunstancias personales de cada uno y puedo llegar a crecer más y digo, no. No, la empresa privada no es un aval, está claro. Y muchas veces nosotros decimos, yo lo veo en mis amigos, ¿no? No se aspira a tener un mayor salario, por lo menos cuando uno empieza. Lo único que pedimos es aprender más. Es decir, oye, yo ya lo conozco todo esto. Oye, si me quiero cambiar a otro grupo, será porque quiero seguir aprendiendo, ¿no? Porque estoy en la edad. Y además que creo que eso es algo que caracteriza siempre a la juventud, que somos inconformistas por naturaleza y que siempre queremos ir más allá. Con la política pasa lo mismo. O sea, depende de ti hasta dónde quieras dar y hasta dónde quieras aprender. Y antes has mencionado ese DAFO de los problemas de la juventud. Háblame un poco del DAFO que tienes en mente o ya por escrito para nuevas generaciones. ¿Qué vienes a respetar o a fortalecer? ¿Qué vienes a cambiar? Porque crees que es una debilidad o que puede haber posibles amenazas en el futuro. ¿Qué traes contigo al proyecto de nuevas generaciones? ¿Y por qué crees que esos cambios habrían de implementarse? Yo siempre digo, y lo que le digo a los chicos es que yo no voy a inventar la pólvora, ¿no? Que evidentemente tenemos una organización con muchísima trayectoria, que tiene unas bases muy sólidas y que prácticamente todo lo que se me pueda ocurrir ahora ya se ha intentado hacer antes, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que esa organización hay que actualizarla, porque España ha cambiado mucho en los últimos años, los últimos 10 años. Vivimos en una noria constante, que un día estás arriba, otro día estás abajo, y los tiempos son totalmente distintos. Creo que la manera de comunicar es muy importante. Creo que no hay que tener prisa. Yo lo que le digo a los chicos es que yo soy consciente de 3 cosas, ¿no? Que soy mujer, que soy vasca y que soy joven. Que mi manera de hacer política, mi manera de hablar, no va a ser la misma que una persona de 40 o 50 años. Más que nada porque no tengo ninguna prisa, ya llegaré a los 40 y a los 50 y mientras esté hablando contigo estaré pensando si mi hijo estará bien en el colegio o qué voy a hacer esta noche, ¿no?
¿qué les voy a hacer de cenar a los niños? Es decir, que tienes que aprovechar el momento en el que estás y que somos jóvenes, que tenemos derecho a equivocarnos, que hay una máxima en política que no se pide perdón o no se debe pedir perdón porque es una muestra de debilidad y a la que yo no estoy dispuesta o que no acepto, ¿no? Por una sencilla razón, porque somos humanos. Y una persona cuando se equivoca, te puedo garantizar, o por lo menos viniendo de mí, es que no me voy a volver a equivocar 2 veces con la misma historia, sino que voy a tratar de aprender de eso. Y que no hay que tener complejos ni miedos. Creo que la organización hay que bajarla a la calle, que tenemos que aprender a reivindicar las cosas de otra manera, aprovechando que somos jóvenes, entendiendo que hay, digamos que 3 etapas dentro de nuevas generaciones, ¿no? Porque, pues, a ver, una de los 16 a los 20, otra de los 20 a los 25 y otra de los 25 a los 30. Esas 3 etapas, cada uno tiene unas necesidades distintas y unos objetivos distintos. Entonces, para empezar, tienes que saber dividir esas 3 etapas, ¿no? Porque no le puedes dar lo mismo a los de la primera que a los de la tercera. La formación es muy importante. Una organización juvenil vinculada a un partido político no te tiene que servir solo para saber hacer política. Te tiene que servir para tu día a día. O sea, tiene que ser una escuela que te sirva el día de mañana para, pues ponerte un ejemplo, saber trabajar bajo presión en la empresa privada. Te tiene que servir para coger soltura a la hora de hacer entrevistas o tener los argumentos para plantearte en un debate. O que te sirva, en definitiva, para tener esa rapidez, esa capacidad de crear un discurso construido, bien planteado y trabajado. No solo para saber hablar del Partido Popular y defender los proyectos o las ideas que tenga nuestro partido, sino para algo más. Eso lo puedes vincular pues, con voluntariados, tratar al final la política es la vocación al servicio de los demás, pues vamos a ponerlo en práctica. Que Nuevas Generaciones lo hace, pero vamos a seguir haciéndolo y más. Vamos a entrar a las universidades, vamos a intentar que ningún compañero se quede solo para defender un proyecto en un aula porque sienta vergüenza o simplemente tenga miedo. Es algo totalmente natural. Y sobre todo lo que quiero es, en definitiva, actualizarlo y que esto les sirva para sus vidas. O sea, que es algo que no solo sirva al partido, sino que sirva a las vidas de las personas que se involucran en el proyecto de Nuevas Generaciones. Además, teniendo una estructura que nosotros piensa que tenemos el acceso a todas las instituciones. Tenemos el acceso a personas con una experiencia que muy poca gente puede tener la suerte de compartir unas jornadas y que te explique cuál ha sido sus vivencias personales, su vivencia más profesional y el poder escuchar eso de primera mano y poder preguntarle de tú a tú cosas básicas, no como lo hiciste, sentiste miedo, o sea, el naturalizar que incluso gente que tenemos idealizada o gente que tenemos, digamos, el presidente del gobierno, no sé cómo lo hacía, pues no pasa nada, pregúntaselo y te darás cuenta que hasta una persona, una figura tan idealizada se ha equivocado muchas veces y lo ha pasado mal. Sí, que son de carne y hueso, miedo, ¿no? Claro, sí. O sea, humanizarlo, ¿no? Y que eso te sirva pues para coger un impulso. Y más sabiendo que nosotros, sí, y estarás de acuerdo conmigo, que frente a todos los partidos, el Partido Popular tiene la fama de ser el partido que siempre saca de la crisis a los españoles. Y eso te lo reconoce gente de izquierdas, gente de derechas, gente de arriba, gente de abajo. Pero hasta la fecha sois los mejores gestores. Eso es. Vamos, es en masa, ¿no? Y esa es una bandera que tenemos. ¿Por qué? Porque con trabajo, con constancia, se consigue. Entonces, frente a la política de pancartas que pueden hacer otros, o gestionar esas emociones, o tocar el corazón, o politizar el dolor que hacen unos cuantos, nosotros lo que tenemos que hacer es saber gestionar esas emociones, sabiendo que tenemos las herramientas para solucionar el problema de esos estudiantes, para solucionar el problema de una familia numerosa que tiene
no sé cuántos hijos y no sabe qué va a pasar con su educación porque no se lo pueden permitir, o a que no nos vayamos todos los jóvenes al paro, ¿no? Que a este paso ese es el camino de aprovechar esa organización y digamos que esas posibilidades para hacer políticas reales. Y es una amenaza o un desafío, ¿no?, al que tú vayas a tener que hacer frente. Porque claro, has hablado de cuán buen gestor ha sido el Partido Popular hasta la fecha, es el que parece que nos rescata de las crisis en las que nos mete la izquierda. Sin embargo, en nuevas generaciones uno se encuentra ante un fenómeno que puede ser diametralmente opuesto al del buen gestor, que es el fenómeno, que son dos perfiles, eminentemente. Así es como lo veo yo, aunque no le he dedicado mucho tiempo a pensar la cuestión. Uno es el que sencillamente tiene vocación de servicio público y viene con la mejor intención a eso, porque cree que tiene esa vocación. Es lo que yo denomino un voluntas, el que tiene solamente buenas intenciones, aunque tiene poco más que aportar. Esa gente es necesaria, pero no es suficiente. Y luego tienes el joven que tiene una ambición, en este caso lo pongo en tono más negativo, hay una ambición también positiva, pero en tono negativo, ambición por el poder. Entonces, escalar dentro de lo que es la estructura del partido, adquirir algún puesto de responsabilidad, etc. Entonces, tú ves como ya no una amenaza, pero sí que un desafío, algo a tener en cuenta, ¿no?, a estar vigilante para detectar ese tipo de personas, y al que solo tiene voluntad, a lo mejor formarle, darle los instrumentos o asignarle las tareas que no merezca por su entusiasmo y su idealismo, sino por su capacidad real. Y por otro lado, purgar o apartar, porque realmente no está para eso nuevas generaciones, a la persona que lo único que quiere es acercarse, estar cerca del poder. Mira, es una pregunta inteligente. Pero o sea, es algo inevitable, que ese tipo de gente se acerque a una organización como esta es inevitable. Es humano. O sea, eso pasa en el PP y pasa en cualquier partido político. ¿Qué es lo que yo tengo planteado para nuevas generaciones? Nosotros tenemos una estructura que es bastante básica, ¿no? Presidente, secretario general, vicesecretarios, y luego cuelgan de ahí los secretarios. Tradicionalmente, muchas veces, incluso se podría elegir a las personas en función de las cuotas de poder, porque no es lo mismo la afiliación que puedas tener en el País Vasco, te lo digo yo con el corazón roto, o en Cataluña, que la que puedas tener en Andalucía, en Madrid, en la Comunidad Valenciana. Es algo real, ¿no? Y ahí están los números. Yo lo que quiero es actualizar la organización, es decir, funcionar como si fuera una empresa privada. Si yo el día de mañana me quiero centrar en la comunicación, quiero al mejor tío en comunicación. Para eso funcionaría en base a currículos. Oye, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué sabes de comunicación? Nos meteremos también, haremos hincapié en las diferentes redes sociales. Oye, pues que me va a llevar Twitter un tío que no tiene Twitter, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Que me va a hablar de vivienda un tío que no tiene ni idea de vivienda, no tiene sentido, porque además es el perro que se muerde su cola. Si ponemos a personas que sí, que pueden tener mucha voluntad o que simplemente pueden tener esa ambición, a liderar, digamos que un sector que dependa de nuevas generaciones, en el que no tienen ni idea y que ha caído ahí por una simple cuota o por ambición o porque el chiquillo tiene muchas ganas y no tiene ni idea, pues al final creo que nos perjudica a todos. Con lo cual hay que ser responsable en la toma de decisiones y en el liderazgo de equipos, porque tienes que tener a los mejores. Luego, evidentemente, tendrás que hacer pues un poco de malabares, porque no vas a tener... Me imagino que esas comunidades autónomas que te he dicho que tienen muchísimo peso, tienen más personas que seguramente controlen más esos temas que las que pueda aportar, como te decía, pues gente del País Vasco, ¿no? Eso es fundamental. Pero yo no tengo intención, por ejemplo, de apartar a aquella persona que es ambiciosa con esa connotación negativa de que es el poder por el poder, sino trataré de corregirle y enseñarle que está equivocado. Y se puede hacer eso, porque yo creo que los jóvenes muchas veces nos equivocamos porque durante muchos años has tenido unas amistades que no eran las adecuadas, o has tenido a tu lado a personas más mayores que te han inculcado una idea que estaba también equivocada, y que desde la juventud tienes, o por lo menos tienes que tener
la oportunidad o el derecho de poder reconducirte y de equivocarte, ¿no? Entonces, hay muchas personas que han podido, pues están mal tuteladas, por así decirlo, ¿no? Y además, bajo tu presidencia, como acabas de decir, no lo has dicho, pero yo lo deduzco, la máxima de no pedir perdón se elimina. Entonces, la gente tendrá oportunidad para rectificar, ¿no? De pedir perdón y rectificar. Sí, yo me he equivocado muchísimas veces. Y yo soy más de pedir perdón que de pedir permiso. Y no me va mal. No, estoy contigo ahí, ¿eh? No hay ningún problema. Si pides permiso se asustan todos, entonces al final acabas por no hacer nada. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Y no sé si te parece acabar con algún comentario final, a ser posible en tono positivo, dentro del apocalipsis que nos ocupa. Has hablado al principio de la conversación de que los jóvenes son muy importantes porque seguramente marquen el rumbo en las próximas elecciones. Pero para eso quedan unos años. Esta es una pregunta pues, que yo creo que se formula muy a menudo hacia vuestro partido, ¿no? ¿Qué va a hacer el Partido Popular, o en este caso, qué va a hacer Nuevas Generaciones de aquí a la próxima cita electoral? Eso lo veréis, y lo veréis en la calle. Y veréis cómo nosotros vamos a recoger el sentir de cada joven, independientemente de su ideología. Mira que yo soy marcadamente de derechas, ¿sí? No tengo ningún complejo en decirlo, pero entiendo que mi generación está mal y que tenemos unos problemas que son comunes a todos. Y lo hablamos con la falta de oportunidades, que eso desencadena todo lo demás, que está muy bien y que entiendo que los pensionistas se quejen, pero que es que nosotros siempre vamos tarde y vamos mal. Y para cuando queremos hacer algo, ya el tren ha pasado. Y aunque el tren tenga muchos vagones, llega un momento que es que se va. Entonces, lo primero que hay que hacer es una campaña de concienciación y de que los jóvenes sean conscientes de qué es lo que pasa. Que no se queden solo, es que hay que sacar a Sánchez de la Moncloa, ya, que no son solo palabras, ¿no? Que son hechos. Pero para eso tienes que generar entusiasmo, tienes que generar ilusión. De la misma manera que te digo que los votos no se persiguen, que se atraen, yo creo que a la juventud hay que atraerla. Y hay que atraerla con ilusión. Y para eso tienes que hacer una política atractiva, tienes que hacer una política totalmente sincera y tienes que saber gestionar las emociones de esta generación y tocarles directamente en el corazón con las cosas que les afectan. Y para eso necesitamos que abran los ojos. Que despierten, que despertemos. Apelamos o apeláis, en este caso a Nuevas Generaciones, a nuestra generación. Pues muchísimas gracias, ha sido un gusto charlar contigo, la verdad es que no nos conocíamos antes, un placer tener esta conversación contigo y mucho ánimo con esta nueva responsabilidad de Nuevas Generaciones. Muchas gracias, la próxima vez te traigo a mi gemela, ya voy a empezar a repartir para llegar a todo. Fenomenal. Hasta la próxima, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube para ver más conversaciones tan interesantes como esta y lo dicho, nos vemos en la próxima.